¿Dios mató a Jesús en lugar de matarnos a nosotros? ¿La teoría de la expiación penal sustitutiva satisface la justicia de Dios? Segunda parte. Escrito por Kevin J. Mullins. Descubriendo la luz del carácter de Dios que de la oscuridad brilla en el rostro de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. ¿Por qué me has abandonado? En la cruz escuchamos el clamor de Jesús: Elí, Elí, lama sabactani, es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. ¿Realmente abandonó Dios a Jesús? ¿O acaso Jesús experimentaba lo que experimenta el pecador incrédulo cuando llegan las pruebas y las tribulaciones? Cuando Jesús pronunció estas palabras, citó el capítulo 22 del libro de los Salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Salmo 22, 1-2. Esta es la angustia mental que aplasta al pecador incrédulo que ha perdido su verdadera identidad como hijo de Dios, y por lo tanto no ha confiado en el perdón y la gracia eternos y gratuitos de Dios. El pecado ha ocultado o nublado el rostro misericordioso de Dios, haciéndoles creer que Él les ha dado la espalda y los ha abandonado. Isaías 59:2. Cuando Él está ahí mismo a su lado, como se puede ver en el versículo 24 del mismo capítulo. Porque no menospreció Dios, ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó, el afligido, a él, a Dios, le oyó. Salmo 22:24. No fue Dios quien giró su rostro y rechazó a Jesús, fuimos nosotros. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3. El silencio de Dios en la cruz nos hace percibir que es Dios quien abandona a Cristo y lo aplasta como un juez severo. Pero las penas y el dolor que Cristo experimentó se debieron directamente al rechazo que enfrentó por parte de los hombres, porque a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Juan 1:11. Y todavía lo experimenta hoy en día. Adrian Evans explica: en el rechazo colectivo de Cristo, en ese momento en que se dio cuenta de que no había nadie en el planeta que lo quisiera, experimentó en su corazón la realidad de que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Romanos 3:11. Los líderes de Israel expresan más tarde el sentimiento universal, revelando la enemistad omnipresente del hombre contra Dios. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Mateo 27:43. Estas palabras son en realidad la proyección de los pensamientos de la raza humana sobre Dios. La voluntad soberana colectiva de los hijos e hijas de Adán habla con una sola voz: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Juan 19:15. El Padre Celestial no protesta, nos permite proyectar esto sobre Él. ¿Cómo? En su silencio. El único pulso que Jesús puede percibir es el pulso colectivo del rechazo humano. La voz de la humanidad, con la ayuda de Satanás y sus ángeles, ahogó la voz de Dios. Dios nos permitió sentarnos en su trono para juzgar y condenar a su Hijo. ¿Por qué nos permitió hacer esto? Para que nuestra ofensa abundara. Estas cosas hiciste, y yo he guardado silencio. Pensabas que yo era como tú, pero te reprenderé y las pondré en orden ante tus ojos. Salmo 50:21. Adrian Evans, Expiación, página 207. Como se mencionó anteriormente, Jesús llevó nuestros pecados guardando silencio. No tomó represalias. Primera de Pedro 2:23. No habló, sino que nos dejó seguir nuestro propio camino.
Angustiado él, Jesús, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. Así entregó Dios a su Hijo. Él, Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:32. Una vez más, ¿a quién entregó Dios a su amado Hijo? Jesús nos lo dice. Mirad, subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre, Jesús, será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles, quienes se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y después de 3 días resucitará. Marcos 10:33. Biblia estándar bereana. Cuando los principales sacerdotes y los soldados romanos vinieron a llevarse a Jesús, él dijo: Cuando estaba con vosotros todos los días en el templo, no intentasteis prenderme, pero esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Lucas 22:53. Dios dio a Cristo a nosotros, la humanidad, en aquella noche de oración y agonía en Getsemaní, y en menos de 24 horas lo matamos. En Hebreos 2:9 leemos que Jesús, por la gracia de Dios, probó la muerte por todos. La interpretación más común es que Jesús murió por nosotros en nuestro lugar, como pago que debíamos para satisfacer la justicia de Dios. Así lo interpreta Julie Camarín, de jcblog.net. El castigo prescrito por el pecado es la muerte. Romanos 6:23. Así que Jesús probó la muerte por todos para que pudiéramos escapar de ella. Cuando murió por los pecados del mundo entero, 1 de Juan 2:2, los cargó sobre su cuerpo y esencialmente se hizo pecado. 1 de Corintios 5:21. Abordó el problema del pecado de una vez por todas. Esta puede ser una afirmación radical para algunos, pero el pecado no es un problema para Dios. Todo pecado, pasado, presente y futuro, ha sido pagado por Jesús y perdonado por Dios. El castigo por el pecado recayó sobre Jesús. Él probó la muerte en nuestro lugar. Sin embargo, probar la muerte por nosotros significa para el beneficio de todos los hombres. Cristo murió para ayudarnos a comprender las verdaderas y desastrosas consecuencias del pecado. Recuerden, Jesús murió para poner fin a los pecados, para revelar el pecado en toda su plenitud, no para pagar a Dios. En su comentario anterior, la señora Camarín dice hacer referencia a 1 de Corintios 5:21, pero en realidad se refiere a 2 de Corintios, que dice: Al que no conoció pecado, por nosotros el Padre lo hizo pecado, a Jesús, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 2 de Corintios 5:21. ¿Qué significa que Cristo fue hecho pecado por nosotros? Según la señora Camarín y la corriente mayoritaria del cristianismo, significa que el castigo por el pecado recayó sobre Jesús, es decir, Él experimentó la muerte en nuestro lugar. Pero, ¿es justo que una persona inocente sea castigada por el crimen de otra? ¿Es esto verdadera justicia? ¿Qué dice Dios? Ay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Isaías 5, 22, 23. Si yo asesinara a uno de tus hijos y exigieras la pena de muerte, ¿aceptarías que un inocente pagara mi pena muriendo en mi lugar para liberarme? ¿No te importaría quién muriera? ¿O te daría igual quién muriera con tal de que alguien muriera? ¿Satisfaría eso tu sentido de la justicia? Dios advierte: el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Ezequiel 18:20. Que Jesús fuera hecho pecado equivale a lo que dice Pablo en Romanos. A esto equivale, que Jesús fuera hecho pecado.
porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Romanos 8:3. La ley no puede sanarnos, solo puede diagnosticar el problema, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Romanos 3:20. Cristo, viniendo en semejanza de carne de pecado, es el remedio sanador. Pero ahora, aparte de la ley, se ha revelado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Romanos 3, 21-22. Esto también equivale a lo que dice Pablo en Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando Jesús nació de María, asumió su carne pecaminosa, con todas sus inclinaciones al pecado. Aunque tuvo una madre humana, no tuvo un padre humano. Fue engendrado por el Espíritu de Dios. Lucas 1:31 y Mateo 1:20. Y por lo tanto, Jesús era partícipe tanto de la naturaleza pecaminosa como de la naturaleza divina. Esto nos lleva al punto 1 de la página 30, que habla de cómo Jesús llevó nuestros pecados en su propio cuerpo. Aunque Jesús nació en semejanza de carne de pecado, no participó en actos pecaminosos, pues fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Confió en la gracia del Espíritu de su Padre, que moraba en él, y que lo capacitó para vencer las inclinaciones de su carne pecaminosa. Lucas 2:40 y Juan 5:30. En la cruz, Cristo sintió la angustia que siente el pecador cuando el poder de las tinieblas ensombrece el rostro de Dios. En esa oscuridad, Cristo no pudo percibir la presencia permanente de su Padre, así como los malvados, al final, no podrán percibir la presencia del Padre debido a su incredulidad en su misericordia eterna. Ellos, como Cristo, se sentirán abandonados. Así como nosotros erróneamente lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, al final los perdidos creerán erróneamente que son azotados y heridos por Dios y afligidos, cuando en realidad es sólo la enfermedad del pecado siguiendo su curso mortal. Santiago 1, 14 y 15. La propensión y la tentación de desconfiar de Dios pesaban mucho sobre nuestro Salvador. Dios entrega y permite que su Hijo asuma que Él es un juez severo, despojado de las cualidades entrañables de un padre. Esta puede ser otra razón por la que la profecía de Zacarías hablaba de una espada que hería al pastor de Dios. Una espada es un instrumento diseñado para cortar o separar. Nuestro Mesías sentía la separación de su Padre y el miedo y el egoísmo luchaban por su alma. Sin embargo, Jesús superó las dudas al creer que su Padre no lo abandonaría en última instancia, sino que lo resucitaría de entre los muertos. Jesús despejó la oscuridad cuando oró: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. La fe de Jesús vence todas nuestras falsas ideas sobre el carácter de Dios. Fue tentado a creer que Dios lo había abandonado, que es lo que el pecado hace creer a todo hombre cuando Dios guarda silencio mientras atravesamos momentos difíciles. Pero su fe perfecta en su Padre no se rindió a esa mentira. Así, Cristo condenó al pecado en la carne. ¿En qué carne? En carne de pecado. Como podemos ver, la frase Jesús murió por nuestros pecados es malinterpretada por la mayoría del cristianismo. No significa en pago por, para cancelar legalmente nuestros pecados. Purificar los registros celestiales
no implica que Jesús simplemente borre la palabra pecador junto a tu nombre. ¿Cómo te sentirías si tuvieras una enfermedad terminal registrada en tu historial médico y fueras a ver a otro médico y al revisar tu historial, este simplemente borrara tu condición de enfermo? ¿Te sanarías de esa enfermedad? No. La única manera de borrar la condición de enfermo del historial es si recibes un remedio que te cure. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Hebreos 9, 13 y 14. La interpretación pagana tradicional de esto, que se ha infiltrado en el cristianismo, es que Cristo ofreció su sangre a Dios para pagar por nuestros pecados. Refiriéndose a Hebreos 9:14, Juan Calvino escribe: «Solo Cristo era la víctima legítima y capaz de apaciguar a Dios». Comentario de Calvino sobre la Biblia. Y John Gill añade: «Este sacrificio fue ofrecido a Dios, contra quien su pueblo había pecado y cuya justicia debía ser satisfecha». Exposición de toda la Biblia de Gill, Hebreos 9:14. Pero no es así en absoluto. En absoluto es de esta manera. Así como un representante farmacéutico entrega un medicamento a un médico para que éste se lo dé al paciente, Jesús se ofreció, se entregó sin mancha a Dios, nuestro gran médico, quien luego nos daría a su vez a Jesús. La vida inmaculada de Jesús demostró que el remedio funciona, demostró que pecar no es necesario. La excusa de, bueno, soy humano, cuando pecamos no es excusa ninguna, ya que Jesús era humano. Diariamente, aliento tras aliento, se negó a sí mismo, a su naturaleza pecaminosa, y se sometió a la naturaleza divina que moraba en él. Pero espera un momento, objeta alguien. No tenemos una naturaleza divina morando en nosotros. Entonces, ¿cómo es posible? La sangre de Jesús fue ofrecida a Dios, lo cual representa su vida sin pecado, Levítico 17, 11 y 14 y Deuteronomio 12, 23. Jesús nos aconseja que, figurativamente, bebamos su sangre, Juan 6, 54, porque, como dice Pablo, seremos salvos por su vida, que obra en nosotros y a través de nosotros, Romanos 5, 10 y Filipenses 1, 6. El remedio que bebemos nos permite aprender, apreciar y manifestar en nuestras propias vidas su carácter perfecto al convertirnos en participantes de la naturaleza divina. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1, 3 y 4. Escapar de nuestros malos deseos depende de que participemos de la misma naturaleza divina de la que participó Cristo. No se trata de que nos convirtamos en Dios o en divinos, sino de que adquiramos los rasgos de carácter de la divinidad. ¿Cómo participamos de ella? Nuestro Padre recibe la sangre, la vida sin pecado, ofrecida por Jesús, y nos la da como una transfusión de sangre, de vida. ¿Cómo administra Dios este remedio? Dios envió el Espíritu de su Hijo a vuestros corazones. Gálatas 4:6. Lo recibimos a través del Espíritu, de la vida y la presencia de Cristo en vosotros, en nosotros, que es la única esperanza de glorificar a Dios. Colosenses 1:27. Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Juan 14:12. Continúa diciendo que, después de que Él vaya al Padre, el Padre os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. Versos 16 y 17. Este consolador es el Espíritu Santo, desinteresado del Padre, la fuente de vida, dado a nosotros a través de Cristo.
que es el canal, porque Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Versos 18-23. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad, hostilidad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel, Dios, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Romanos 8, del 3 al 11. Pablo nos dice que en él, en Jesús, habita corporalmente la plenitud de la deidad, de la divinidad, en Colosenses 2, 9. Y con el Espíritu de Cristo morando en nosotros, seremos llenos de toda la plenitud, de todos los rasgos del carácter de Dios. Por medio del Espíritu de Cristo, el creyente se hace partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer toda tendencia hereditaria y cultivada al mal e imprimir su propio carácter en su pueblo. Para que os dé el Padre conforme a las riquezas de su gloria, rasgos de carácter, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, naturaleza divina, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de su amor, y de conocer, de experimentar el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud, rasgos de carácter de Dios. Efesios 3, del 16 al 19. El Espíritu, la vida y la presencia de Dios por medio de Cristo es el remedio salvador que se inyecta en nuestros corazones y mentes, lo que resulta en la remisión de nuestros pecados. Cristo en ti es una inyección letal que destruye el miedo y el egoísmo. Ya no desconfiaremos de nuestro Padre Celestial, sino que viviremos por la fe del Hijo de Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. La justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Romanos 3:22. Cristo vino en semejanza de carne de pecado, no para sobornar a Dios, sino para dar al mundo un ejemplo de lo que la humanidad perfecta podría ser cuando se une con la divinidad. En el libro de Hebreos, el autor afirma que Jesús es el autor y consumador de nuestra fe. Hebreos 12:2. Sin embargo, en lugar de decir de nuestra fe, el texto griego solo dice de la fe. El autor afirma que Jesús es el único ser que ha practicado a la perfección la justicia por la fe. Por lo tanto, Él es el autor de la fe y solo Él sabe cómo darnos esta fe, su fe, convirtiéndose así en el consumador de la fe. Recuerda, Jesús fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4:15. Por lo tanto, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. La fe perfecta de Jesús nos capacitará para vencer, tal como Él venció. Apocalipsis 3:21.
¿Cómo venció Jesús cada tentación? Recibiendo el poder de la gracia de Dios mediante la fe. Jesús dijo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hebreos 4:16. Tal como lo hizo Jesús. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Tito 2, versículos 11 y 12. Y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Romanos 1, 5 y 6. Es esta confianza en la misericordia y la gracia de nuestro Padre Celestial lo que nos salva de la ira. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 9. Pero, ¿qué significa eso realmente? La visión penal legal tradicional de esto es que, dado que Jesús absorbió la ira y el enojo de Dios contra el pecado, como nuestro sustituto, la ira de Dios ha sido apaciguada y satisfecha, y la justicia ya no le obliga a matarnos, a menos que rechacemos el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Sin embargo, tenga en cuenta que el texto no dice que somos salvos de la ira de Dios. La palabra de Dios no está en el griego, aunque algunas traducciones la insertan para reflejar sus propias ideas preconcebidas. El versículo 10 dice claramente que éramos enemigos de Dios, por lo tanto, somos nosotros quienes tenemos ira o enemistad hacia Dios. Ya hemos aprendido cómo Dios expresa su ira. La ira de Dios es dejar ir o entregar al incrédulo a lo que piensa o desea. La ira de Dios, por lo tanto, es permitir que la ira del hombre se manifieste. Si desconfías de Dios y persistes en pensar que te ha abandonado cuando guarda silencio, Dios te entregará a esa forma de pensar. Proverbios 23:7. Job explica este concepto. Porque el temor que me espantaba me ha venido, y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Job 3, versículos 25 y 26. En lugar de decir vino turbación, la Biblia aramea en claro castellano dice vino la ira. En tiempos de aflicción, la mayoría de las veces contristamos al Espíritu de Dios al creer erróneamente que Él se ha convertido en nuestro enemigo y que no solo está luchando contra nosotros, sino que es Él quien nos está afligiendo. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y Él mismo peleó contra ellos. Isaías 63:10. Isaías no dice que Dios se enojó y se volvió contra ellos. Dice que, en su entendimiento distorsionado, Dios pareció volverse contra ellos, sin darse cuenta de que, en toda su aflicción, Él fue afligido. Versículo 9. Que Jesús nos salve de la ira no se trata de un pago legal a Dios para calmarlo, sino de salvarnos de ser vencidos por nuestra propia falta de fe o confianza en Dios, lo cual nos salva de nuestro odio iracundo y autodestructivo hacia Dios, sanando así la relación rota. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6, 9 y 10. La palabra griega para ira aquí es orgé, que no solo es la misma palabra que se usa en Romanos 5:9, sino también en Marcos 3:5, donde vimos a Jesús expresar ira, orgé, mediante su intenso dolor por la dureza de corazón de los fariseos. Puede significar un movimiento o agitación del alma. Esto es lo que todo incrédulo experimentará
cuando la gloria de Dios se revele plenamente. Habrá gran llanto y crujir de dientes, no porque Dios les inflija dolor o tortura, sino por su propia e intensa angustia mental o tormento al tomar plena conciencia de todo el daño que le han causado a Dios y a su prójimo. El amor desinteresado y purificador de Dios, que envolverá a su pueblo, será para los perdidos como fuego consumidor. Cantar de los Cantares 8:6, Isaías 33, 14, 15 y Hebreos 12, 29. Esta es la ira de la que Jesús nos salva si amamos, confiamos y dependemos de nuestro Padre Celestial tanto como Jesús. Que Cristo sea nuestro sustituto significa que vino como hombre, el segundo Adán, y rindió obediencia confiada al único Dios verdadero, donde el primer Adán falló. Romanos 5:19 y 1 de Corintios 15:45. Recibimos su vida como sustituto de nuestra vida pecaminosa. Lo que el Padre hizo en y por medio de su Hijo unigénito, mientras vivía en semejanza de carne de pecado, lo hará en todos aquellos que se someten y mueren a sí mismos, y es por eso que al Señor le plació quebrantarlo. Isaías 53:10. Jehová quiso quebrantarlo. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Isaías 53:10. Una vez más, esto debe interpretarse como que Dios entregó a Jesús para que fuera herido por los hombres. George Whitehead escribió: Todavía hay quienes rechazan y desestiman a Cristo, considerándolo herido o azotado por Dios, e incluso como si hubiera sufrido la ira y la venganza de su Padre en su lugar, considerando que, primero, Dios nunca ejerció tal ira ni venganza contra su Hijo inocente, ni justificará así a los culpables de sus pecados. Si al Señor le agradó herirlo, no fue por ira ni para vengarse de él, ni tampoco por sí mismo, sino con permisividad. George Whitehead, La naturaleza del cristianismo bajo la verdadera luz afirmada en oposición al anticristianismo, la oscuridad, la confusión y las doctrinas que complacen el pecado. 1833, página 25. Y Samuel Whitman explica además: sin duda, se planteará una objeción basada en el capítulo 53 de Isaías, versículos 9 y 10. No había hecho violencia ni había engaño en su boca. Sin embargo, al Señor le plació quebrantarlo, le sujetó a padecimiento. Dices que el profeta afirma que al Señor le plació quebrantar a su amado Hijo. Respuesta: y es igualmente cierto que Dios dijo que la serpiente, Satanás, lo quebrantaría. Génesis 3:15 y Apocalipsis 12:9. De esto se desprende que, independientemente de si la mano de Dios intervino en el suceso, no fue directamente suya, sino del poder de Satanás mediante permiso divino. Samuel Whitman, Una clave para la doctrina bíblica de la expiación y la justificación, 1814, páginas 298 y 299. Aunque la palabra hebrea chafetz puede significar estar complacido o deleitarse, también conlleva el significado de inclinarse o doblarse. Esto es lo que dice la concordancia Strong. Una raíz primitiva, propiamente inclinarse a, por implicación, literalmente, pero rara vez, doblarse. Figurativamente, estar complacido con desear cualquier cosa. Tener, tomar, deleite, desear, favorecer, gustar, mover, estar bien, complacido, tener, placer, voluntad, querría. Este significado de inclinar o doblar pretende comunicar que Dios estaba dispuesto o permitiendo que este sufrimiento continuara. La versión estándar internacional dice: sin embargo, el Señor estaba dispuesto a quebrantarlo. Nuevamente, el verdadero significado aquí es que Dios estaba dispuesto
o permitiendo que el hombre caído sufriera este sufrimiento, no que Dios estuviera matando directamente a su Hijo. Pero, ¿por qué le complace o está dispuesto a hacer esto? La respuesta está en la frase verá su descendencia. Le complace o está dispuesto a que sufra porque conoce los resultados de lo que esto traerá. ¿Justicia apaciguada? No. Cristo verá su descendencia o su descendencia espiritual. Su vida y su muerte atraerán a la gente al Padre. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Juan 12:32. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:19. El autor del libro de Hebreos dice que fue por el gozo puesto delante de él que Cristo sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios, en Hebreos 12:2. ¿Qué es este gozo puesto delante de él? Tú y yo. Todo esto cumple la profecía de Zacarías que mencionamos antes, que decía que, después de herir al pastor, las ovejas serán dispersadas y yo volveré mi mano sobre los pequeños. Zacarías 13:7. Recuerden, Jesús se refiere a los pequeños como sus discípulos que se escandalizarían de él y serían dispersados. Mateo 26:31. Algunos interpretan la frase volveré mi mano sobre los pequeños como algo negativo, como si Dios se volviera y derramara su ira destructora sobre ellos. Vean cómo se lee en la versión contemporánea en inglés. El Señor Todopoderoso dijo: mi espada despierta, ataca a mi pastor y amigo, derriba al pastor, dispersa a las ovejitas y las destruiré. Zacarías 13:7. La Nueva Biblia Estándar Americana dice: volveré mi mano contra los pequeños. La traducción Good News dice: atacaré a mi pueblo. Entonces, como resultado de este ataque de Dios, en toda la tierra morirán 2/3 de la población. Versículo 8. Sin embargo, la muerte de 2/3 de las ovejas dispersas es causada por aquellos que golpearon físicamente al pastor. Los romanos, cuando invadieron el templo y destruyeron Jerusalén, fue lo que dispersó a las ovejas por todo el mundo. Volver su mano hacia los pequeños que han sido dispersados significa que el Señor volvería su mano perdonadora y protectora hacia aquellos que eran la gran alegría puesta delante de él. Cuando la oscuridad de la confusión se cernió sobre su pueblo durante el periodo de la Edad Media, Dios buscó a sus ovejas perdidas. Como un pastor cuida de sus ovejas dispersas cuando está en medio del rebaño, así cuidaré yo de mi rebaño. Las rescataré de todos los lugares donde fueron dispersadas en un día de nubes y tinieblas. Ezequiel 34:12. Biblia Estándar Bereana. Fue durante la Edad Media cuando los conceptos paganos de la teología del apaciguamiento florecieron por todo el Imperio Romano, lo que resultó en que estos errores fueran adoptados o incorporados junto con las verdades del cristianismo puro. La ley de Dios fue cambiada en sus mentes, pasando de ser una ley espiritual diseñada que advertía de consecuencias inherentes si se la quebrantaba, a un código legal arbitrario que podía ser alterado y exigía castigos si se desobedecía. La cuarta bestia de la profecía de Daniel se estaba cumpliendo. Daniel 7, capítulos del 23 al 25, capítulo 8, del 9 al 12. Los grandes hombres que forjaron la Iglesia occidental fueron casi todos juristas romanos de formación. Tenían la idea propia de los juristas, de que su principal deber era imponer la obediencia a la autoridad, ya se expresara en instituciones externas o en las definiciones precisas de las formas correctas de pensar sobre las verdades espirituales. Ninguna rama de la cristiandad occidental ha podido liberarse del hechizo que ejercieron sobre ella estos juristas romanos de los primeros siglos de la Iglesia cristiana. Thomas Lindsay, Una historia de la Reforma,
página 168. En un artículo de Internet titulado The Lie That Led to Penal Substitution Theology, la mentira que condujo a la teología de la sustitución penal, Timothy Jennings escribe: dado que la ley imperial impuesta exige castigo por las malas acciones, la Iglesia de la Edad Media enseñaba que el pecado debía ser castigado. Esto condujo a la doctrina del purgatorio, donde tras la muerte las almas conscientes ven sus pecados purgados mediante el castigo. Una de las principales doctrinas que rechazó el gran reformador Martín Lutero fue la enseñanza de que las almas conscientes son castigadas en un purgatorio. Lutero propuso una nueva teoría diseñada para liberar a las personas tanto del miedo al purgatorio como de la explotación de las indulgencias para comprar a sus seres queridos la libertad de un mayor castigo en el purgatorio. Amplió la teoría de la expiación por satisfacción de Anselmo, añadiendo el castigo infligido. Lutero enseñó la idea de que todos los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos fueron colocados sobre Cristo en la cruz y castigados por Dios en la cruz. Por lo tanto, para los santos no quedaban pecados sin castigar, por lo que no había necesidad del purgatorio. Desafortunadamente, la misma raíz sustenta tanto el purgatorio como la solución de Lutero, que la ley de Dios funciona como la ley humana y que quebrantarla, un acto pecaminoso, requiere castigo. La culminación de la Reforma exige el rechazo de esta mentira impuesta por la ley, a fin de llevar el Evangelio eterno al mundo y prepararlo para el regreso de Cristo. comandreason.com, 10 de enero de 2019. En Zacarías 13:9 dice que Dios encuentra un remanente al cual refinará. Y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, carácter, y yo le oiré y diré: pueblo mío, y él dirá: Jehová es mi Dios. Zacarías 13:9. En su comentario, Matthew Henry escribe: estas palabras, volveré mi mano sobre los pequeños, pueden entenderse como una promesa de que Dios reunirá de nuevo a los discípulos dispersos de Cristo y les concedería la reunión en Galilea. Aunque los pequeños entre los soldados de Cristo se dispersen, se reunirán de nuevo. Los corderos de su rebaño, aunque asustados por las fieras, se recuperarán, serán recogidos en sus brazos y puestos en su seno. A veces, cuando las ovejas están dispersas y perdidas en el desierto, los pequeños que se temían que fueran presa, Números 14:31, son traídos a casa, y Dios vuelve su mano sobre ellos. Comentario de Matthew Henry sobre toda la Biblia, Zacarías 13:7. La mano de Dios representa el poder de Dios, que es Cristo, el cual, Cristo, siendo el resplandor de su gloria, la del Padre, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios, capítulo 1, 23 y 24. Entonces, el contexto aquí es que después de que Dios permita que el pastor sea herido, las ovejas se dispersarán, refiriéndose a los discípulos. Y, en su gran misericordia, Dios restaurará su gran mano o poder, Jesús, a aquellos que han sido humillados por la pérdida del pastor, lo que significa que restaurará a Jesús a sus discípulos. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará.
pastoreará suavemente a las recién paridas. Isaías 40, versículos 10 y 11. Dios reunirá a su pueblo limpiándonos de todas las mentiras de Satanás. Isaías 1, versículos del 16 al 18. Cuando nos damos cuenta de que Dios entregó a su Hijo por nosotros y permitió que sufriera las consecuencias mortales de nuestra rebelión y nuestro odio hacia Él, comenzamos a ver plenamente su amor por nosotros. Éramos enemigos de Dios, pero Él nos hizo sus amigos mediante la muerte de su Hijo. Ahora que somos amigos de Dios, ¿cuánto más seremos salvos por la vida presente de Cristo en nosotros? Romanos capítulo 5, versículo 10, traducción en lenguaje actual. El cambio de mentalidad para hacernos amigos, reconciliarnos con Dios, se produce porque Cristo nos amó tanto que estuvo dispuesto a que lo rechazáramos y lo matáramos, mientras aún revelaba un carácter de amor y perdón. Este gran amor, frente a nuestro odio furioso, nos hace comprender cuán bueno, bondadoso y misericordioso es Él, permitiéndonos creer que somos perdonados. Pues es propio de nuestra naturaleza pecaminosa estar atormentados por la duda de si Él realmente nos ama y nos perdona. Cristo no murió para satisfacer la ira de su Padre contra nosotros, sino a causa de nuestra ira humana contra Él. Él revela nuestra rabia y odio hacia Dios y hacia el prójimo, a la vez que revela el amor perfecto de Dios hacia nosotros. El cristianismo moderno enseña que la reconciliación bíblica es una vía de doble sentido entre dos partes. Por un lado, Dios. Dios primero necesita satisfacer su ira y su justicia antes de poder perdonar legalmente al pecador y mirarlo con favor. Por otro lado, el hombre. El hombre necesita tener la seguridad de que es perdonado y aceptado a través de un sacrificio que restablezca la confianza en Dios. Sin embargo, la Escritura no dice nada sobre la necesidad de que Dios se reconcilie con el hombre, pues Dios nunca cambia. Malaquías 3:6. Dios siempre mira al hombre con favor y amor infinito. Es nuestra mente la que necesita cambiar. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22. Esta es la verdadera definición del proceso de expiación, pues reconciliación y expiación significan lo mismo. En la concepción penal tradicional, la expiación se entiende como la satisfacción de la justicia divina mediante el pago de una pena legalmente impuesta, la cual es la muerte. Observe cómo GodQuestions.org define erróneamente la expiación equiparándola con un pago legal. Según la doctrina de la sustitución penal, la justicia perfecta de Dios exige alguna forma de expiación, es decir, pago, por el pecado. La humanidad está depravada hasta tal punto que estamos espiritualmente muertos e incapaces de expiar, es decir, pagar el pecado de ninguna manera. Efesios 2:1. La sustitución penal significa que la muerte de Jesús en la cruz propició o satisfizo la exigencia divina de justicia. La misericordia de Dios permite que Jesús tome el castigo que merecemos por nuestros pecados. Como resultado, el sacrificio de Jesús sirve como sustituto para quien lo acepta. En un sentido muy directo, Jesús es intercambiado por nosotros como el receptor de la pena del pecado. Sin embargo, ese no es el significado original de la palabra expiación. El significado original es unión. Es el proceso de llegar a ser uno con Dios. Este proceso se logra mediante la renovación de nuestra mente, no mediante un pago legal. Ray Foucher explica: ¿cómo se lleva a cabo el proceso de reconciliación? La respuesta es bastante directa. Dios,
quien nos reconcilió consigo mismo por Jesucristo. Segunda de Corintios 5:18. Pero, ¿qué significa eso? ¿Acaso Jesús, en nombre de su Padre, entra en nuestras mentes y cambia algunos circuitos para que en nuestras mentes ahora estemos contentos con Dios? La reconciliación es un proceso mental, un cambio de la enemistad al favor y la amistad. Así que debe haber algún cambio en la manera de pensar causado por ver o comprender algún conocimiento adicional. Las escrituras sí hablan de eso. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Segunda de Corintios 3:18. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Segunda de Corintios 4:6. Así que recibimos conocimiento de Dios por lo que vemos en su Hijo, a quien la Biblia describe como la imagen misma. Hebreos 1:3. La imagen misma de su Padre. Ese conocimiento transforma o renueva nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos 12:2. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. La renovación de la mente y el volverse nuevo describen un proceso. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colosenses 3:10. La forma de la palabra griega que se traduce como renovado, en ese versículo indica ser renovado, un proceso continuo. El que creó es el Hijo de Dios, Hebreos 1:2. Ray Foucher, el proceso de reconciliación, characterofgod.org. En un artículo en línea titulado ¿Agradó a Dios?, Floyd Phillips nos da algunas ideas sobre lo que realmente agradó a Dios. Esta noción de que Dios castiga al inocente en nombre del culpable se origina en el padre de la mentira y está diseñada para socavar aún más nuestra apreciación de la confiabilidad de Dios. Esta es la embriaguez del vino de Babilonia que ha distorsionado la verdadera justicia a lo largo de la historia. Sin embargo, el cristianismo moderno afirma que Jesús, en esencia, sobornó a Dios para que absolviera pecadores culpables negándole la justicia de su Hijo, el inocente dispuesto a asumir el castigo que supuestamente le corresponde a los pecadores. Al permitirnos descargar sobre Jesús todo el veneno de la animosidad de nuestro mundo contra Dios, Él sabía que las mentiras detrás de toda esa animosidad inevitablemente quedarían expuestas y finalmente desacreditadas. Esto es lo agradable de todo el mal que le sucedió a Jesús desde la perspectiva de Dios, no que disipara la noción pagana de que Dios estaba furioso con los pecadores, sino que los pecadores llegarían a ver las mentiras que los mantenían enojados y hostiles hacia Dios. Jesús vino a revelar la confiabilidad del corazón de Dios. Y al hacerlo de una manera tan espectacular, expuso todos los engaños del enemigo. Ha demostrado que se puede confiar en él para representar a Dios con veracidad y coherencia, y que todas las afirmaciones de Satanás son infundadas, falsas y siniestras. Este es el método por el cual Dios logra la victoria sobre el mal, haciéndose vulnerable en lugar de usar su poder infinito para abrumar a sus enemigos. biblicalconcepts.blogspot.com, 12 de agosto de 2018. La verdadera reconciliación no se trata de apaciguar a un Dios enojado y cambiar su opinión hacia nosotros, sino de que nosotros cambiemos nuestra opinión hacia Él. La verdadera reconciliación se logra cuando, mediante la demostración de Cristo, vemos la evidencia de que tenemos un Padre tierno y amoroso que nos ama con un amor eterno, simplemente porque somos sus hijos. Jeremías 31:3.
Lo que define el falso evangelio es que Jesús vino para absorber el castigo de Dios por el pecado que nos correspondía, permitiendo que su Padre lo matara en lugar de nosotros como sacrificio expiatorio, satisfaciendo así la ira y la justicia de Dios para que finalmente pudiera perdonarnos. Y que, si aceptamos este sacrificio, nos beneficiamos de que Dios acredite en nuestra cuenta la muerte de Jesús. Sin embargo, si rechazamos el sacrificio, la ira de Dios se reaviva contra nosotros y Él se ve obligado a destruirnos o incluso torturarnos de acuerdo con su justicia. Y el verdadero evangelio es que Jesús vino para revelar el verdadero carácter de su Padre, malinterpretado y por lo tanto tergiversado, para que confiemos en que Dios nunca nos condenó y que su misericordia es eterna, y para desarrollar en sí mismo una humanidad perfecta para ofrecernos el antídoto contra el pecado y el egoísmo, mediante su Espíritu. Sin embargo, Dios no interferirá con nuestra libre elección de rechazar el antídoto y por lo tanto permitirá a regañadientes que siga su curso mortal. Esta obra de reconciliación nos ha sido encomendada para que la hagamos como Él la hizo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 17 al 19. ¿Estás listo para compartir y demostrar este mensaje de reconciliación? ¿O seguirás teniendo en cuenta los pecados de tus enemigos? Sin el derramamiento de sangre no hay perdón. Anteriormente aprendimos que ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1, porque ni Dios ni su Hijo nos han condenado jamás. Del mismo modo, si verdaderamente estás en o uno con Cristo, no habrá condenación por tu parte hacia los demás, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Juan 3:17. Como mi Padre me envió, así también yo os envío. Juan 20:21. Dios ha prometido: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26. Por lo tanto, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4:32. ¿Cómo te perdonó Dios? ¿Exigió un sacrificio de sangre? Refiriéndose a los sacrificios de animales que presagian la muerte de Jesús, Christianity.com dice: para que los israelitas obtuvieran el perdón, algo tenía que morir. Y GodQuestions.com dice: para que fuéramos salvos, Jesús tuvo que tomar nuestro lugar y morir por el pecado. Tuvo que entregar su vida como sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9:22. Si esto es cierto, entonces tú tendrías que exigir lo mismo. Necesitarías que alguien derramara sangre para perdonarnos unos a otros, como Dios te perdonó a ti en Cristo. ¿No es cierto entonces que sin derramamiento de sangre no hay perdón? Hebreos 9:22. La palabra griega para perdón aquí es aphesis, que proviene de la palabra aphiemi. Significa un perdón que recibe quien es perdonado y contrasta con la palabra griega charizomai, que se encuentra en Efesios 4:32, citada en la página anterior, que es un perdón que se concede. En el versículo 31, Pablo dice que la asamblea de Éfeso fue perdonada a tiempo pasado, incluso mientras practicaban amargura, ira, enojo, clamor y maledicencia. Por lo tanto, charizomai es el perdón incondicional hacia alguien, mientras que aphiemi está condicionado a que reconozcamos nuestra condición y aceptemos que Dios es misericordioso. Esto nos lleva a aphesis, que literalmente significa que tus pecados son perdonados ahora
que has participado del remedio. Si confesamos nuestros pecados, reconocer nuestra condición, Él es fiel y justo para perdonar, afiemi, nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Observe que Dios es justo, justificado, para perdonarnos después de que confesamos nuestros pecados. Claramente, esto no se refiere al perdón incondicional de Dios hacia el pecador. Juan se refiere a un perdón que es aceptado y recibido por el pecador ya perdonado que reconoce su necesidad. Sería injusto que Dios obligara a alguien a aceptar su perdón. Entonces, ¿cómo encaja aquí el derramamiento de sangre? Que Cristo derramara su sangre por nosotros no fue algo que Dios necesitara ni exigiera para perdonarnos. Charizomai, Salmo 46. Su perdón hacia nosotros es incondicional. Sin embargo, debido a que habíamos pecado en nuestra forma de pensar sobre la justicia de Dios, necesitábamos y requeríamos el derramamiento de sangre, un sacrificio, para creer y recibir el perdón de Dios, afiemi. Ver a Cristo derramar su sangre era la única manera de aceptar el hecho de que Dios nos había perdonado, charizomai. Así, en su amor por nosotros, Dios y su Hijo nos acomodan, encontrándonos donde estamos. La definición literal de la palabra perdón es liquidar una deuda. Si Dios hubiera fijado el precio de la muerte y hubiera tenido que castigar a Jesús para satisfacer su justicia antes de poder perdonarnos, habría cobrado y por lo tanto no habría perdonado nada. Dios no nos perdonó porque Jesús murió en la cruz, ya que la cruz no logra ni proporciona el perdón incondicional de Dios, sino que lo demuestra, y solo debemos confiar en Él, extendiendo la mano para recibirlo, y a su vez concedérselo a quienes nos hacen daño. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6:6, Biblia estándar bereana. Piénsalo, si Dios hubiera necesitado que Jesús derramara su sangre como sacrificio para que obtuviéramos el perdón, ¿qué habría pasado si todos hubieran aceptado a Jesús y Él no hubiera sido crucificado, sino que simplemente muriera de viejo? ¿Estaríamos todos perdidos? Antes de morir, ¿no le dijo Jesús al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, en Mateo 9:2? Si los pecados no fueran perdonados hasta que Jesús derramara su sangre y se satisfaciera la justicia de Dios, ¿no habría dicho Jesús, tus pecados te serán perdonados? En la mente de Dios, nunca es necesario que el ofensor pague satisfactoriamente por el pecado. Quienes están bloqueados en este tipo de pensamiento citarán este versículo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. En lugar de interpretar la palabra griega hilasmos, traducida aquí, propiciación, como si Jesús se hubiera convertido en el remedio y la cura para la infección del pecado y el egoísmo, la mayoría de la gente la entiende como que Dios es quien necesita ser apaciguado. Esto se ve claro al leer este versículo en la Biblia amplificada. Tenga en cuenta que las palabras entre paréntesis provienen directamente de la Biblia amplificada y reflejan la interpretación del texto por parte de los traductores. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para ser la propiciación, paréntesis, es decir, el sacrificio expiatorio y la ofrenda satisfactoria, cierro paréntesis, por nuestros pecados, paréntesis, cumpliendo el requisito de Dios de justicia contra el pecado y apaciguando su ira, cierre paréntesis. Observe cómo se cree en la muerte de Cristo como propiciación que satisface la justicia de Dios y apacigua su ira. Apaciguar a alguien significa impedir su enojo
dándole algo o haciendo algo que le agrade. Vocabulary.com. Aquí nuevamente vemos la comprensión general de la propiciación y la expiación como un pago legal ofrecido a Dios. Así es como Christianity.com interpreta por qué Jesús es nuestra propiciación. Propiciación es una palabra importante que significa satisfacción, porque Dios es un Dios santo, su ira y justicia arden contra el pecado, y ha jurado que el pecado será castigado. Debe haber un pago satisfactorio por el pecado. Pero Dios dijo, si castigo al hombre por su pecado, morirá e irá al infierno. Por otro lado, si no castigo al hombre por su pecado, mi justicia nunca será satisfecha. Su ira se desbordó en la cruz cuando su único hijo murió como propiciación por el pecado del hombre. Y esto es amor. Véase 1 de Juan 4:10. Charles Spurgeon, 1834-1892, en su sermón Redención particular, describe su comprensión de la expiación. Observemos que, una vez más, se usa en el sentido de un pago a Dios. Nunca se ha dicho una palabra malintencionada, ni se ha concebido un pensamiento malvado, ni se ha cometido una mala acción por la que Dios no castigue a alguien. Él obtendrá satisfacción de ti o de Cristo. Si no tienes expiación, es decir, un pago, que ofrecer a través de Cristo, deberás permanecer para siempre pagando una deuda que nunca podrás saldar, en una miseria eterna. Porque tan cierto como que Dios es Dios, antes perderá su divinidad que permitir que un solo pecado quede sin castigo, o una sola partícula de rebelión sin venganza. Puedes decir que este carácter de Dios es frío, severo y duro. No puedo evitar lo que dices al respecto. Sin embargo, es cierto, y así tal es el Dios de la Biblia. Sin embargo, atribuirle este rasgo de carácter a Dios solo lo hace parecer como si actuara igual que los dioses paganos de muchas culturas. E.J. Waggoner, 1855-1916, establece esta conexión. Por supuesto, la idea de una propiciación o sacrificio es que hay una ira que apaciguar, pero tengan en cuenta que somos nosotros quienes requerimos el sacrificio, no Dios. Él provee el sacrificio. La idea de que la ira de Dios debe ser propiciada para que podamos obtener perdón no encuentra fundamento en la Biblia. Es el colmo del absurdo decir que Dios está tan enojado con los hombres que no los perdonará a menos que se les proporcione algo para apaciguar su ira, y que, por lo tanto, él mismo se ofrece el don que lo apacigua. La idea pagana, sostenida con demasiada frecuencia por quienes se declaran cristianos, es que los hombres deben ofrecer un sacrificio para apaciguar la ira de su Dios. Toda adoración pagana es simplemente un soborno a sus dioses para que les favorezcan. Si creían que sus dioses estaban muy enojados con ellos, ofrecían un sacrificio mayor, por lo que se ofrecían sacrificios humanos en casos extremos. Miqueas 6, versículos del 6 al 8. Creían, como los adoradores de Shiva en la India actual, que su dios se complacía con la visión de la sangre. E.J. Waggoner, The Signs of the Times, volumen 22, del 23 de enero de 1896. Por favor, no pasen por alto que somos nosotros quienes requerimos un sacrificio, no Dios, porque somos quienes creemos que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Jesús derramó su sangre como propiciación no para propiciar a Dios, sino al hombre. Así que, en lugar de que Dios exigiera un sacrificio y nosotros lo ofreciéramos, somos nosotros quienes requerimos el sacrificio y Dios lo proveyó. Se trataba de apaciguarnos a nosotros, quienes le éramos hostiles. No es Dios quien exige que sin derramamiento de sangre no hay perdón, sino el hombre, quien lo cree porque no puede creer que Dios lo perdonará a menos que haga un sacrificio. Con el Espíritu de Cristo morando en nosotros, perdonaremos a los demás como Dios nos perdonó en Cristo. No condenaremos a quienes nos persiguen ni les exigiremos un sacrificio antes de siquiera pensar en perdonarlos.
Tomaremos desinteresadamente todas las iniciativas para apaciguar, propiciar a nuestros enemigos, estando siempre dispuestos a llevar nuestra cruz y morir por ellos. Pablo nos aconseja que esta mente esté en ti, la cual estaba también en Cristo Jesús. Por su propia voluntad renunció a todo lo que tenía y tomó la naturaleza de un siervo. Él se humilló a sí mismo al ser obediente hasta el punto de la muerte, incluso la muerte de la cruz. Filipenses 2, del 5 al 8. Teniendo la mente de Cristo en nosotros, proclamaremos: no estamos aquí para ser servidos, sino para servir y dar nuestras vidas por vosotros. Mateo 20:28. Como dice la revelación del pueblo de Dios, y ellos le han vencido, Satanás y sus tentaciones de acusar y condenar a otros, por medio de la sangre, la vida interior del Cordero Jesús y de la palabra del testimonio de ellos, la palabra de reconciliación, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11. A través del Espíritu de amor de Cristo que nos fortalece, llevaremos a cabo con alegría y naturalidad su obra de reconciliación. ¡Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Pero a vosotros los que oís os digo: amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, préstale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lucas, capítulo 6, del 27 al 36. Pablo también habla de Cristo como propiciación en el libro de Romanos. Cristo, a quien Dios puso como propiciación por su sangre, a través de la fe, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3, 25 y 26. La Biblia amplificada lo describe como Dios exhibiendo a Cristo públicamente, como sacrificio vivificante de expiación y reconciliación, propiciación, para demostrar su justicia, la cual exige castigo por el pecado. Sin embargo, la palabra griega usada aquí para propiciación es hilasterión, que en realidad significa asiento de misericordia, y se refiere a la capa que cubría el arca del pacto. Esta palabra solo se usa una vez más en el Nuevo Testamento griego, donde el escritor de Hebreos dice: sobre el arca estaban los querubines de gloria, que cubrían el asiento de misericordia, hilasterión, Hebreos 9:5. El significado es claro: podemos acudir a Jesús y descansar en el seno de su eterna cobertura de misericordia. Isaías 40:11, Mateo 11, del 28 al 30. Por lo tanto, en Romanos 3:25 Pablo dice: Dios presentó a Cristo como el asiento de misericordia para demostrar su justicia. La justicia de Dios se trata de misericordia, bondad amorosa, no de exigir castigo por el pecado.
Aunque Christianity.com reconoce la alusión al asiento de misericordia, aún así llegan a la conclusión equivocada, creyendo que Cristo absorbió el castigo de Dios en nuestro lugar. Cristo es la propiciación, porque al hacerse nuestro sustituto y asumir nuestras obligaciones, expió nuestra culpa, la cubrió mediante el castigo vicario que soportó. En su exposición bíblica, John Gill también recuerda la alusión al asiento de misericordia, que era un símbolo de él, de Jesús como tal. Sin embargo, se desvía mucho del tema al definir su significado. Cristo es la propiciación a Dios por el pecado, lo cual debe entenderse como su satisfacción a la justicia divina por los pecados de su pueblo. Estos le fueron imputados y al hallarse en él, la ley y la justicia de Dios le exigieron que los pagara, a lo cual respondió con satisfacción mediante su obediencia y sacrificio, y lo cual, como no podía ser hecho por ningún otro ni de ninguna otra manera, se expresa mediante la reconciliación y la expiación, de donde se puede decir que Dios es pacificado, apaciguado, pagado o hecho propicio. Cristo no ha, por su sacrificio y muerte, procurado el amor y el favor de Dios, sino que ha eliminado los obstáculos que impedían que el amor apareciera y se manifestara. Había una ley quebrantada y una justicia provocada que debían ser atendidas. Cristo, mediante su sacrificio, ha satisfecho a ambas, de modo que ni la ira de Dios ni ninguno de sus efectos puede recaer sobre las personas por las que Cristo es la propiciación, incluso según la justicia misma, de modo que no es el amor, sino la justicia de Dios la que se hace propicia. Observemos nuevamente que la reconciliación y la expiación se entienden comúnmente como un acto de pago a Dios para satisfacer su justicia. La palabra hilasterión deriva de hilaskomai, que significa ser misericordioso, reconciliar. Los únicos dos versículos que usan hilaskomai son: y el publicano, estando lejos, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé misericordioso, y las comai conmigo, un pecador. Lucas 18:13. Por lo tanto, en todas las cosas le correspondía a él, Jesús, ser hecho como a sus hermanos, para que pudiera ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas relativas a Dios, para hacer la reconciliación y las comai por los pecados del pueblo. Hebreos 2:17. Tomando en consideración lo que hemos aprendido acerca de las palabras reconciliación, expiación y propiciación, la Escritura no nos está diciendo que la justicia de Dios necesitaba ser satisfecha o pagada, sino que Dios presentó a Jesús como el camino y el medio de restauración, reconciliación y expiación, a través de la evidencia establecida del verdadero carácter de Dios revelado en Cristo, quien propició nuestro requerimiento de justicia. La expiación solo puede hacerse revelando el amor de Dios, a pesar del pecado y el dolor, para que los corazones de los hombres sean tocados por la ternura, y ellos, siendo liberados de los engaños de Satanás, puedan ver cuán completa y terriblemente han malinterpretado al divino, y así han despreciado el espíritu de su gracia. Así podrán ser conducidos como hermanos que regresan a la casa del Padre en feliz unidad. La expiación no es para apaciguar la ira de Dios, para que los hombres se atrevan a acudir a Él, sino para revelar su amor, para que puedan venir a Él. No fue Cristo reconciliando a Dios con el mundo, sino Dios en Cristo reconciliando al mundo a sí mismo. George Fifield, Dios es amor, página 83, maranatamedia.net. Al revelarnos Cristo el verdadero carácter de Dios, nos reconciliamos con Él por medio de Él, no porque Él apaciguara legalmente la justicia y la ira de Dios, sino porque ahora finalmente creemos y confiamos en que Dios es amor,
y que nunca nos condenó ni necesitó ser apaciguado de ninguna manera. Por lo tanto, nosotros, a su vez, tratamos a los demás de la misma manera. Esto es lo que satisface la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no consiste en hacer que las personas paguen por sus pecados, sino en salvarlas de sus pecados, porque verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53, 11. Llamar anatema a Jesús. En su primera carta a los creyentes de Corinto, Pablo escribe algo interesante. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. A primera vista, parece obvio que ningún hombre que hable por el Espíritu de Dios llamaría anatema a Jesús. Sin embargo, al examinar con más detenimiento lo que Pablo dice, descubrimos que tiene un significado más profundo del que entendemos hoy. Primero, veamos algunas definiciones de la palabra anatema. Aquí está la definición del diccionario Noah Webster de 1828. Anatema. 1. Condenado a la destrucción o a la miseria. Ejemplo, la ciudad será anatema, Josué 6. 2. Separado de los fieles, expulsado de la iglesia, excomulgado. Ejemplo, desearía estar maldito por Cristo, Romanos 9:3. 3. Digno de maldición, detestable, execrable, extremadamente malo o desagradable. Ejemplo, guardaos del anatema, Josué 6. Y por eso, 4. Malvado, maligno en extremo. ¿Te imaginas a un creyente llamando a Jesús de alguna de esas maneras? Quizás un judío no creyente lo creería, pero Pablo escribe a la asamblea corintia, compuesta principalmente por gentiles, que creen en Jesús. ¿Por qué necesitaría recordarles a los creyentes este punto tan obvio? Incluso hoy día la palabra española maldito se refiere principalmente a alguien o algo condenado, odioso, detestable, etc. Claramente debe haber algo más profundo aquí que estamos pasando por alto. Como se mencionó anteriormente, la iglesia de Corinto estaba compuesta predominantemente por creyentes gentiles, que se convirtieron del paganismo al cristianismo. Anteriormente estaban sumidos en la idolatría. Observe cómo Pablo se dirige a ellos al comienzo de su carta. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Primera de Corintios 12, del 1 al 2. Al leer esto, concluimos inmediatamente que el tema de la discusión de Pablo son los dones espirituales. Pero lo que debemos entender es que la palabra dones es una palabra añadida por los traductores. Algunas traducciones la ponen en cursiva, lo que indica que no está en el griego. La primera frase debería decir, en cuanto a los hermanos espirituales o personas espirituales, no quiero que ignoréis. Así pues, el tema de la discusión de Pablo no son los dones espirituales, sino las personas espirituales y lo que estas personas enseñan relacionado con lo que anteriormente creían como adoradores de ídolos. Por lo tanto, en el versículo 3, Pablo afirma que ninguna persona espiritual, guiada por el Espíritu Santo de Dios, llamará anatema a Jesús, lo cual, de nuevo, está relacionado con lo que antes creían como idólatras paganos. La palabra griega que Pablo usó, traducida aquí como anatema, es anacema. Esto también se puede ver en otras traducciones, por ejemplo, la American Standard Version o la Young's Literal Translation. Pablo dice que nadie, bajo la influencia del Espíritu de Dios, llamará anatema a Cristo. Debemos descubrir qué significaba anatema para Pablo y los corintios, para que nosotros también no seamos hallados culpables de llamar anatema a Cristo.
La concordancia Strong define anatema como anacema, lo que está guardado, es decir, una ofrenda votiva. El anatema se define arriba como ofrenda votiva. ¿Qué es exactamente una ofrenda votiva? Los exvotos eran ofrendas ofrecidas a los dioses por sus adoradores. A menudo se entregaban por beneficios ya conferidos o en previsión de futuros favores divinos, o podían ofrecerse para propiciar a los dioses por delitos relacionados con la culpa de sangre, la impiedad o la violación de las costumbres religiosas. Podían entregarse voluntariamente o en respuesta a las exigencias del sacerdote del culto que pedía que el donante cumpliera un voto religioso o honrara alguna costumbre religiosa. Los sacrificios también se consideraban ofrendas a los dioses. Adoptaban la forma de ofrendas sin sangre, como hierbas, raíces, cereales, frutas, queso, aceite, miel, leche e incienso, o eran ofrendas de sangre, como animales salvajes y domésticos, aves y peces. Los alimentos y líquidos se quemaban en altares elevados para que su aroma ascendiera al cielo, o se vertían en pozos, agujeros o tumbas. Lo que quedaba solía ser consumido por los sacrificadores. Penn Museum, The Ancient Greek World. Anatema es una ofrenda votiva, es decir, algo ofrecido a un dios o al dios. Pablo dice que Cristo no es esto en el sentido en que lo entendería la iglesia de Corinto. Cristo no es una ofrenda votiva para apaciguar la ira de un Dios airado. Pablo les advierte que algunos supuestos hermanos espirituales están mezclando sus antiguas creencias paganas, basadas en la expiación penal, con lo que Cristo realmente logró en la cruz. Anteriormente, en el capítulo 10, Pablo les advirtió diciendo: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. 1 Corintios 10:20. El diccionario Noah Webster de 1828 ofrece dos definiciones de la palabra anatema. La primera se refiere al acto de ser excomulgado de una iglesia. La segunda, sin embargo, es la forma en que Pablo la usó en su carta a los Corintios en relación con su antigua idolatría pagana. Y dice: en la mitología pagana, ofrenda o presente hecho a una deidad y colgado en un templo. Cuando una persona dejaba su trabajo, dedicaba sus herramientas a su deidad patrona. Quienes habían escapado del peligro notablemente o habían tenido mucha suerte, demostraban su gratitud con alguna ofrenda a su deidad. Esta doctrina pagana con un toque cristiano de personas espirituales es de lo que Pablo nos estaba advirtiendo. Jesús no fue nacido para morir como un sacrificio a Dios para que Dios pudiera finalmente perdonar al hombre caído. Jesús no murió para salvarnos de la ira enojada de Dios contra nosotros. Él no murió para salvarnos de ser asesinados o torturados por la eternidad en llamas por nuestro Padre Celestial. Dios nunca nos ha condenado. Él no es ni nunca ha sido un enemigo hacia nosotros, pero nosotros sí hemos sido enemigos hacia Él. Jeremías 31:3, Romanos 8:31 y Hebreos 13:5. A lo largo de los años, Satanás ha trabajado para desviar nuestra mente de la verdad. Introducir sutilmente la doctrina pagana de la expiación por apaciguamiento en la Iglesia cristiana es una obra maestra para engañarnos y hacernos creer que Jesús fue enviado a esta tierra para morir como expiación apaciguadora o pago a Dios. Esta peligrosa doctrina nos lleva a absolvernos a nosotros mismos del veredicto de asesinar al Hijo de Dios, por hacer algo que supuestamente Dios quería o necesitaba que se hiciera. Nos hemos engañado a nosotros mismos al convertirnos en cómplices de Dios en lugar de enemigos de Dios que, sin su espíritu, nos hace hostiles a Dios. Romanos 8:7. Deseando, a su vez, que Cristo muera y se aparte. La hora de su juicio ha llegado.
En el capítulo 14 del libro del Apocalipsis leemos: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14, 6 y 7. En este versículo, temer a Dios no significa tener miedo, significa dejarse llevar por Él porque hemos adquirido conocimiento a través del Evangelio eterno, la buena nueva, sobre su verdadero carácter. Es confiar en su misericordia eterna, incondicional y gratuita. El Señor ama a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Salmo 147:11. Sagradas Escrituras de 1569. Este ajuste o corrección de su razonamiento hacia Dios es lo que la Biblia llama justificación. A medida que ese conocimiento se arraiga en tu corazón y mente, comienzas a experimentar ese carácter, resultando en adorar al verdadero creador o diseñador. Este es el proceso de santificación en el cual comienzas a emular ese carácter a través de la presencia interior del Espíritu de Cristo que te renueva a la imagen y semejanza de Dios y su Hijo que la humanidad tuvo en el principio antes del pecado. Génesis 1, 26 y 27. Debemos volver a adorar a nuestro Creador y Diseñador y comprender que sus leyes son los protocolos sobre los que se construye la vida. Debemos comprender que el pecado transforma al pecador, causando un estado de ser incompatible con la vida y el universo de Dios, porque el pecador ya no se rige por la ley, los protocolos que Dios diseñó para que existiera la vida. Por lo tanto, Dios, a través de Cristo, ha estado trabajando para sanar y restaurar a los pecadores a la perfección. Esta es la teología de la sustitución sanadora. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que en él fuéramos hechos justicia de Dios. Segunda de Corintios 5:21. Esta es la verdadera misión de la Iglesia, una que solo cumpliremos cuando eliminemos la ley impuesta, con su distorsión sustitutiva penal de nuestros púlpitos, nuestros libros, doctrinas, universidades e instituciones. Timothy Jennings, La mentira que llevó a la teología de la sustitución penal. comeandreason.com, 10 de enero de 2019. Volviendo a Apocalipsis 14:7, el profeta habla de una obra mundial de glorificación que vendrá durante el tiempo en el que daremos gloria a Dios en la hora de su juicio. Lee la frase otra vez. La hora de su juicio ha llegado. Sí, es la hora en la cual los habitantes de este mundo juzgarán a Dios. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas, Dios, justificado en tus palabras y venzas cuando fueres, Dios, juzgado. Romanos 3:4. Este juicio no determina la justicia de Dios, sino que la confirma. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Apocalipsis 15:3. Gracias al conocimiento que hemos adquirido mediante el Evangelio eterno, las buenas nuevas, predicado y demostrado por Jesús, ahora tenemos un juicio adecuado, un discernimiento sobre el carácter de Dios y cómo Él ejecuta la justicia. Este Evangelio, que debe ser predicado y practicado ante todo el mundo, justifica a Dios en sus palabras, refutando así las mentiras de Satanás y del hombre sobre Él. Derribará argumentos y toda presunción que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevará cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10:5, lo que resultará en la santificación de su nombre, carácter. Y santificaré mi grande nombre, carácter, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor,
cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ezequiel 36:23. Dios, siendo justificado en nuestras mentes y santificado en nuestras vidas, le traerá glorificación a través de aquellos que ven el carácter abnegado de Dios demostrado en y a través de su pueblo en los últimos días. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. Para quienes verdaderamente comprenden el carácter de Dios, su aprecio y amor por Él los anima a reflejar ese carácter con sus buenas obras, no para obtener una recompensa ni para escapar de un supuesto castigo de Dios, sino para atraer a otros hacia Él, al igual que Cristo, cuando nos ven, ven al Padre, porque seremos como Él. Primera de Juan 3:2. Como podéis ver, nuestra justificación, santificación y glorificación serán un testimonio ante el mundo acerca de Dios, resultando en su justificación, santificación y glorificación, o en otras palabras, su vindicación. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Tengan en cuenta que la palabra para ángel, ángelos, significa mensajero o el que transmite noticias de Dios a los hombres. Estos ángeles que vemos llevando el Evangelio eterno, buenas nuevas, que iluminan la tierra con la gloria y el carácter de Dios, representan el último mensaje de misericordia que se proclamará justo antes del regreso de Jesús. Ruego que este libro forme parte de ese último mensaje para vindicar a nuestro Padre Celestial de todas las mentiras perpetradas por el padre de la mentira, quien fue asesino desde el principio. Juan 8:44. Jesús dijo: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo encomendó al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Juan 5:22 y 23. Esto significa que Dios le ha encomendado a su Hijo la tarea de presentar pruebas para que las personas puedan formarse una opinión o un juicio. Confirmando esto, Jesús dice: para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, al elegir aceptar la verdad que Jesús demostró. Y los que dicen que ven, pero no ven, sean cegados, al rechazar la verdad que Jesús demostró. Juan 9:39. Jesús mismo incluso dice que no juzga a los demás. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie, y si juzgo mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Juan 8:15 y 16. Jesús dijo que si juzgaba, su juicio sería verdadero, porque así como nuestro juicio sobre Dios no determina su justicia, el juicio de Dios no determina el destino de los perdidos, sino que lo confirma. El juicio celestial no se trata de que Dios revise los registros diciendo: esta persona es pecadora, por lo tanto debo castigarla, matarla o torturarla. No, es la condición de las personas, hayan aceptado o no el remedio que Cristo ha provisto, lo que determina su destino. Por lo tanto, el juicio de Dios es el diagnóstico preciso de lo que ya existe en cada mente y corazón. El que sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Apocalipsis 22:11. Si ni el Padre ni el Hijo juzgan a alguien, ¿quién nos juzgará a nosotros? El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Juan 12:48. Cada uno se juzgará a sí mismo por la manera en que juzgue las palabras de Cristo respecto al carácter de su Padre. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Mateo 7:2. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 41:10. Recuerden, todo el proceso del temor
que condujo a la autocondenación y a la condenación de otros, provino de Adán. Génesis 3, del 8 al 12. Fue el temor lo que causó esta visión errónea del carácter de Dios. Dios no acepta la adoración por temor, sino por amor. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. El que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Primera de Juan 4:18. Observen cómo la concordancia exhaustiva de Strong define la palabra tormento aquí. Colasis, de colazo, imposición penal, castigo, tormento. Vemos, imposición penal. En otras palabras, en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor conlleva el concepto de castigo. Puesto que Dios es amor, 1 de Juan 4:8, nunca ha habido, ni habrá jamás, concepto alguno de castigo, expiación penal en Dios. Y quien piense de otra manera, nunca será perfeccionado en el amor.